El primer documento de León XIV está a punto de publicarse. Un texto misterioso y largamente esperado que promete dar que hablar en todo el mundo. Manténganse al tanto para descubrir qué se esconde tras él. En el Vaticano, reina la incertidumbre en el apogeo de grandes comienzos. León XIV, tras apenas 4 meses de pontificado, está a punto de publicar su primera exhortación apostólica, un texto que marcará el rumbo de su nuevo reinado. Los rumores hablan de un título ya evocador, Dilexit Te, una fórmula que no deja dudas sobre la referencia directa a la última encíclica de Francisco, Dilexit Nos. El juego de palabras nos amó y os amó demuestra el deseo de continuar un legado, casi como un testamento reconstruido y relanzado. No se trata de un simple detalle formal. La elección del título revela la dirección de toda una visión pastoral. La publicación está prevista para las próximas semanas y será el primer acto doctrinal de León XIV, llamado a hacer oír su voz al mundo en un tiempo de expectativa e incertidumbre. Todo esto ocurre en el contexto de la muerte de Francisco, en abril, que puso fin a 12 años de pontificado marcados por una referencia constante a los pobres, a los migrantes y a los marginados. La Iglesia Universal ve, por tanto, en el nuevo documento una señal, una especie de tarjeta de presentación que indicará si el actual Papa decide seguir los pasos de su predecesor o si, recordándolo, quiere trazar un camino diverso. León XIV, nacido Robert Prevost, trae consigo un récord que en sí mismo hace historia. Es el primer pontífice procedente de Estados Unidos. Su elección el pasado 8 de mayo por los cardenales suscitó sorpresa y expectación, no solo por su particular origen geográfico, sino también por el perfil personal de un hombre que nunca ha buscado los focos y que ahora se encuentra en el centro de la escena mundial. Su figura entrelaza la sensación de discontinuidad y continuidad. Por un lado, el peso simbólico de no pertenecer al espacio europeo tradicional rompe una tradición centenaria. Por otro, la elección de un nombre ya usado por grandes papas del pasado evoca la idea de estabilidad y fidelidad a una línea católica que no quiere parecer una ruptura. Muchos observadores señalan que León XIV parece menos inclinado al gesto teatral que caracterizó a Francisco, pero su predicación mantiene una atención constante a los temas sociales y espirituales. La pregunta que queda abierta es si logrará distinguirse con una voz propia o si su pontificado será leído simplemente como una continuación del anterior. En cualquier caso, su figura aparece ya cargada de símbolos. Un nuevo papa, venido de una tierra nueva, llamado a gobernar una iglesia que reivindica raíces antiguas. El vínculo con los pobres sigue siendo el campo de pruebas de todo pontificado moderno, y León XIV parece querer tomarlo como punto de partida, retomando el legado de Francisco. Su predecesor había roto a menudo el molde, renunciando a las comodidades del palacio y optando por sentarse a la mesa con los sin techo de Roma. Sus palabras, duras contra el sistema económico mundial, denunciaron una lógica que abandona a los más vulnerables y reduce al hombre a un engranaje de la máquina del lucro. En este sentido, esperamos ahora la nueva voz del Papa americano, que desde el inicio de su reinado no ha dejado de subrayar el deber de la Iglesia de permanecer cerca de los más desfavorecidos. Sin embargo, en esta atención a los marginados, la perspectiva tradicionalista plantea una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto puede la Iglesia hablar de fraternidad y justicia social sin correr el riesgo de caer en un humanismo sin Cristo? Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, adquiere un Super Thank You. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo se financia íntegramente con fondos propios. Tu apoyo nos ayuda a continuar esta misión. Muchas gracias.
La apertura a los más desfavorecidos, si no está arraigada en la verdad del Evangelio, corre el riesgo de convertirse en eslóganes sin sustancia, más cercanos a un manifiesto político que a una proclamación de fe. Es precisamente este equilibrio entre compasión e identidad católica el que el nuevo pontífice tendrá que demostrar que puede salvaguardar, para no confundir la misión sobrenatural de la Iglesia con la agenda de los poderes mundanos. En la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, recién inaugurado en el Vaticano, León XIV quiso dejar su huella con un discurso que ya suscita debate. Ante los participantes, hizo un llamado a un pacto de humanidad basado no en el poder ni el lucro, sino en el cuidado, la generosidad y la confianza. Estas palabras, a primera vista, parecen una extensión coherente de su primer mensaje papal, pero en realidad plantean preguntas de mayor alcance. Definir la fraternidad como el nombre más auténtico de la cercanía significa proponer un lenguaje universal, capaz de hablar incluso más allá de los confines de la fe. Pero el mismo Papa no ha dejado de incluir una referencia que corta la retórica. Para los creyentes, reconocer la fraternidad significa reconocer el misterio, es decir, la imagen de Dios que brilla no solo en el pobre y en el refugiado, sino también en el adversario. Un llamado sorprendente, pues invita a los fieles a contemplar el rostro de Cristo, incluso donde el instinto natural solo vería hostilidad. Este impulso hacia la fraternidad universal, sin embargo, plantea la pregunta crucial, especialmente en los círculos más tradicionalistas. ¿Hasta dónde puede llegar la Iglesia en el lenguaje de la inclusión, sin diluir la radicalidad del Evangelio? El llamamiento de León XIV corre el riesgo de ser leído como una continuación de aquella teología de la fraternidad que ya había dividido las opiniones en el pasado y que ahora vuelve a exigir discernimiento y claridad. El nuevo pontificado de León XIV se mueve así entre el deseo de continuidad y la necesidad de destacar. Por un lado, la decisión de referirse explícitamente a Francisco y de centrarse en los pobres demuestra la voluntad de no romper con el pasado reciente. Por otra parte, su llamado a un pacto de humanidad abre escenarios que podrían interpretarse como una nueva fase del magisterio, quizás más marcada en términos de lenguaje universal y de diálogo con el mundo. La publicación de Dilexit Te será el momento decisivo para entender si estamos ante un texto de tono espiritual, como la última encíclica de su predecesor, o si contendrá más bien posiciones políticas y sociales. En todo caso, la Iglesia se encuentra en una encrucijada delicada: proclamar la fraternidad universal sin ceder a un humanismo secular que corre el riesgo de vaciar la misión católica de su sustancia sobrenatural. Es en este equilibrio donde se juega el futuro del pontificado de León XIV, entre el entusiasmo y el miedo, entre la fidelidad a la tradición y la apertura a lo nuevo, con un mundo entero esperando ver si su voz resonará con claridad o se perderá entre los numerosos coros de la época contemporánea. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.